Bien, vamos a compartir entonces Gálatas capítulo 3, versículo 23. Vamos a buscar en nuestras Biblias la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 3 y vamos a leer a partir del versículo 23. Así es que dice la escritura: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Antes que viniese la fe, recuerde que vivimos bajo la fe. La fe tiene que ver con oír la palabra del Señor. La fe viene por el oír, por el oír, por el oír la palabra de Dios. Fuimos llamados a vivir por fe y para fe. Somos salvos por gracia a través de la fe. Tenemos acceso a la maravillosa y preciosa gracia del Señor a través de la fe. Somos justificados a través de la fe. La fe viene por el oír, por el oír, por el oír la palabra de Dios. Así es que antes que viniese la fe tiene que ver con Jesús y su obra terminada, completa y perfecta, que Él murió y resucitó, y somos justificados por la fe. Así es que antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, es lo que dice el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo se refiere a él y a ellos. Recuerde que el apóstol Pablo está escribiendo estas cartas en el tiempo en el que ellos vivieron en el judaísmo. El apóstol Pablo vivió en los tiempos de Jesús y después, pero él se está refiriendo a los hermanos, él se está refiriendo a los Gálatas, él se está refiriendo a él mismo acerca de su experiencia. Y aunque nosotros podríamos decir que físicamente no vivimos en aquella época, porque nosotros nacimos después de que Cristo murió y resucitó por nosotros. Sin embargo, antes de que nosotros estuviéramos en Cristo, antes de que nosotros conociéramos a Jesús, antes de que el Espíritu de Dios nos convenciera de que necesitábamos a Cristo como Salvador por causa de que estábamos destituidos de la gloria de Dios, antes de que nosotros le dijéramos al Espíritu Santo sí a Jesús, sí reconociendo a Jesús como Señor y Salvador, vivíamos bajo el libre albedrío, en la ley o sin la ley. La mayoría de nosotros vivíamos acostumbrados por la tradición de nuestros padres o por la tradición de nuestros pueblos, bajo la ley de mandamientos de hombre, la ley de los hombres, o bajo la ley de los mandamientos de Moisés. Así es que dice aquí, antes que viniese la ley, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Antes de la fe, antes de que un creyente venga a la fe, antes de que Cristo muriera en la cruz, la ley era la que operaba con el propósito de manifestar el pecado, para que el hombre no, digamos que no tuviera la oportunidad de no reconocer sus pecados, pero que el hombre fuera detenido en su maldad para que el pecado fuera altamente pecaminoso en su vida y que el hombre reconociera la necesidad de ser salvado. Dice, de manera el 24, que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro guía para llevarnos a Cristo. Es decir, como la ley de Moisés fue dada para que el hombre entendiera que era pecador, la ley nunca fue dada para que el hombre fuera justificado. La ley fue dada para que el hombre entendiera que es pecador y que entendiera que el pecado abunda en el hombre, en la maldad y en el corazón de incredulidad y en el corazón duro del hombre. Y mientras esta actitud permaneciera de que el hombre reconocía ser pecador y reconocía su pecado, entonces esto iba a guiar para que cuando Cristo se manifestara como Salvador, el hombre dijera, mi salvación ha llegado. Lo que yo necesito para ser salvado por causa de mi pecado ya está aquí y es Cristo el Señor, el Cordero que quita el pecado del mundo. Así es que dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. El que no reconoce que necesita ser salvado, el que no reconoce que es pecador y que está destituido de la gloria de Dios y que solo a través de Jesús puede entrar al Padre y tener vida eterna, vida abundante y vida eterna, y el perdón de sus pecados, no puede venir a Cristo.
Así es que esto éramos nosotros antes. Dice, a fin de que fuésemos justificados ahora por la fe. Estábamos destituidos, no estábamos justificados ante Dios por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, pero ahora que reconocimos la necesidad de ser salvados y reconocimos que el único salvador es Cristo, entonces venimos a Cristo y ahora somos justificados por la fe. 25. Pero venida la fe, ya no estamos entonces bajo ningún tutor como la ley. Venida la fe, ya no estamos bajo la ley, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Tú y yo fuimos bautizados, es decir, sumergidos en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Cuando habla aquí de ser bautizados, no está hablando físicamente del bautismo en agua. Esto es importante, pero esencialmente el bautismo en agua es como un testimonio que es necesario que todos los hombres hagan para dar testimonio ante los hombres, para dar testimonio de la fe, para dar testimonio ante los ángeles de que creemos en Jesús. Pero particularmente la fe nos lleva a identificarnos con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, porque nuestra naturaleza pecaminosa murió, fuimos sepultados y resucitamos a vida nueva. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Tenemos un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, y nuestra naturaleza pecaminosa murió en la cruz. Romanos 6:6. Que nadie te engañe diciendo que nosotros los creyentes aún tenemos una naturaleza pecaminosa. No. Todo aquel que tiene una naturaleza pecaminosa está destituido de la gloria de Dios y no tiene salvación. Si sigue con esa actitud y en ese estado de naturaleza pecaminosa, cuando sea el fin de los tiempos, cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia y que sea el fin de los tiempos y él o ella permanezcan así, tendrán una muerte eterna en el infierno. Nadie que tenga una naturaleza pecaminosa, un espíritu destituido de la gloria de Dios, podrá ver a Dios, podrá venir a Dios. Necesita ser salvado por causa de Jesús. Solo Jesús puede salvar y Jesús necesita salvar. Él en la cruz del Calvario lo hizo, pero nos apropiamos de esta bendición a través de la fe. Ahora, que nuestra alma y nuestro cuerpo no hayan sido salvados, porque recuerden, nuestra alma no es perfecta y nuestro cuerpo es un cuerpo que está en corrupción por causa del pecado. Pero no porque nuestro cuerpo está en corrupción y no porque nuestra alma no ha sido salvada, fuimos llamados a vivir en nuestra alma y nuestro cuerpo en el pecado, de ninguna manera, sino más bien a aspirar que nuestra alma y nuestro cuerpo sean sumergidos, sean inspirados, sean transformados por lo que hay en nuestro interior, por lo que hay en nuestro espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice, renovaos en sus mentes con la palabra para que sean transformados en la misma imagen de la gloria de Jesús. Así es que nuestros cuerpos fueron llamados, aunque hay decadencia por causa del pecado en este mundo y porque este mundo es imperfecto, pero nuestros cuerpos en Cristo pueden aspirar a ser fortalecidos, a ser renovados, a vivir en la salud divina, en sanidad divina si es necesario, y nuestra alma está llamada a ser restituida, a ser limpiada con la palabra, a ser transformada en sus actitudes, en su temperamento, en sus sueños, en sus ideales, por la palabra del Señor. Así es que cuando nos sumergimos, no solo nos identificamos con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, pero nos sumergimos en la palabra y entendemos lo que somos espiritualmente en Cristo y a qué nuestra alma y nuestro cuerpo han sido llamados a aspirar a ser en este mundo. No, Dios no se va a mover, Dios ya se movió, Dios no nos va a bendecir, Dios ya nos bendijo. Dios no está esperando que nos portemos bien. Dios hizo todo esto a favor de nosotros sin que nosotros lo mereciéramos por causa de la obediencia y de la perfección de su Hijo amado Jesucristo. Ahora dice aquí, el versículo 28, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es decir,
Delante de Dios ya no hay diferencia. Nadie puede venir al Padre si no es a través de Jesús. Y en Cristo todos somos hijos de Dios. Así es que estamos revestidos de Cristo en nuestro interior. Nuestro ser espiritual está revestido de Cristo. Ahora dice el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, entonces somos linaje de Abraham. Y el apóstol Pablo hace esta connotación a Abraham porque Abraham tiene que ver con Isaac, con Jacob y con el pueblo de Israel, con los judíos, pero Abraham tiene que ver también con todos aquellos que somos nosotros que habríamos de creer a través de la fe. Recuerde que Dios le habló a Abraham y le habló que su descendencia iba a ser como las estrellas de los cielos. Esto tiene que ver cantidad, pero esto también podría tener que ver con la descendencia que es a través de la fe. Y también le habló que su descendencia iba a ser como la arena del mar. Y esto tiene que ver también con la cantidad, con la multitud, pero podríamos diferenciarla de las estrellas del cielo porque la tierra tiene que ver con el hombre. Recuerde que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, así es que podríamos hablar que la descendencia que tiene que ver con la arena del mar es la descendencia natural, genéticamente descendientes de Isaac, Jacob y de los hijos de Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que por eso el apóstol Pablo dice estas cosas. Ahora, vamos a ir por favor al siguiente capítulo, al capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, que el heredero es un bebé, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo por herencia, no está, sino, pero como es niño, es bebé, está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Versículo 3, así también nosotros cuando éramos niños, cuando éramos bebés, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos de este mundo. Cuando no teníamos a Cristo, estábamos bajo los rudimentos del mundo. Y una vez que venimos a Cristo, no hay ningún cambio en nuestro exterior, en nuestra mente, en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, en nuestro cuerpo. Seguimos siendo iguales. Por eso es importante que crezcamos a través del conocimiento de la palabra, conocer, entender y creer correctamente la palabra. Dice el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido de la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos completos, de hijos mayores, de hijos maduros. Cuando estábamos sin Cristo, éramos como hijos pequeños, siendo enseñados por la ley de los mandamientos, por el pecado, por la condenación, para que cuando Cristo apareciera en escena en nuestras vidas, nosotros anheláramos ser salvados. Pero cuando vino Cristo a nosotros, aunque nuestra alma y nuestra mente y aunque nuestro cuerpo no fueron renovados y cambiados de manera automática, pero sí nuestro espíritu, pero en Cristo podemos aspirar a través de la renovación de nuestro entendimiento por la palabra del Señor a ser hijos completos, porque ahora ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y cuando estábamos bajo la ley, Dios no estaba en el hombre. Pero ahora que estamos bajo la gracia, en la fe, el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¡Qué gran diferencia! En la ley, sin Cristo, el hombre está solo, separado de Dios, reconociendo su pecado, o siendo influenciado solo por el pecado, o viviendo en el pecado. Pero ahora en Cristo, no solo fuimos libres de la potestad del pecado, de la ley del pecado y de la muerte, pero ahora Cristo nos hizo nacer de nuevo y envió su espíritu a nuestros corazones, de tal manera que ahora somos uno en Cristo y Dios nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Cuán grande diferencia. Y por eso el apóstol Pablo dice, para que entonces recibiéramos la adopción de ser hechos hijos maduros, ya no pequeñitos como bebés, pero hijos a los que un padre le puede confiar, no solo sus bienes, no solo sus riquezas, pero su propósito. Así es que tú y yo fuimos llamados a que Dios ponga un propósito y debemos de ser hallados fieles para cumplir ese propósito. Recuerde que el apóstol Pablo, recibiendo la enseñanza del Señor Jesucristo, le dice a Timoteo, usted lo puede encontrar en segunda carta de Timoteo, capítulo 2, donde Dios le dice a Pablo le dice a Timoteo, busca a hombres fieles, que estos
enseñarán a otros lo que yo te he enseñado. Y tú y yo fuimos llamados a enseñar, tú y yo fuimos llamados a perseverar, a esforzarnos en la gracia. El apóstol Pablo le dice, esfuérzate en la gracia, Timoteo, busca a hombres fieles para que estos puedan enseñar a otros lo que yo he aprendido y lo que yo he enseñado. Esfuérzate en la gracia, Timoteo. Así es que dice aquí entonces, versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clamaba, Padre. Qué gran diferencia entre el incrédulo y el creyente, entre el que quiere seguir la ley y el creyente. Pero también es importante que el creyente sepa que es hijo y que hemos sido hechos hijos por la voluntad de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros para no querer vivir en la carne o querer seguir viviendo bajo la ley. Versículo 7. Así que ya no eres más esclavo, sino que ahora eres hijo. Y si hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora tú, por causa de que el Espíritu de Cristo mora en ti, puedes apropiarte de toda la herencia que Dios te concedió por gracia como hijo por causa de Cristo Jesús. Ahora, vamos a ir a Romanos 5 y por favor ayúdenme a buscar el versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1. Dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia es a través de la fe. Jesús resucitó, dice en Romanos 4:25, que resucitó como garantía para garantizarnos que íbamos a ser justificados a través de la fe. Y dice la Escritura que una vez que somos justificados, tenemos paz para con Dios. Ahora, fíjese cómo dice el versículo 5. Dice, porque la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No solo tenemos el Espíritu Santo, sino el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, si Cristo es amor, Dios es amor, el Espíritu es amor, entonces el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Porque en Cristo, porque dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo Él murió por todos los pecadores. Ciertamente murió por todos los pecadores. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió porque lo mereciéramos. Nosotros estábamos en nuestros pecados y aún seguíamos en nuestros pecados y nos gozábamos y nos deleitábamos en estar destituidos de la gloria de Dios como todos los hombres. Pero aún en esa condición, aún sin buscar a Dios, Cristo vino y murió por nosotros. Pues versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Pues si cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Él murió por nosotros, ¿cuánto más ahora que hemos sido justificados en su sangre, en su obra terminada, completa y perfecta, por Él seremos salvos de la ira? Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados, si siendo enemigos, digamos que estábamos acá, fuimos reconciliados, fuimos alcanzados y puestos en un lugar diferente, no para vanagloria, no para presumir, sino delante de Dios, entonces seremos salvos en Cristo Jesús. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo, de su Hijo, cuanto más estando reconciliados ya con Cristo, con el Padre, seremos salvos para su vida, seremos salvos por su vida, seremos salvos por su vida. Y la palabra salvación, que es la palabra en el griego socio, es un soso, es una palabra muy completa que no solo habla de la salvación para la eternidad, el perdón de todos nuestros pecados, pero la sanidad de nuestros cuerpos, la restauración, la prosperidad, la bendición que Dios nos concedió por gracia para vivir a partir de que conocemos a Cristo y que caminamos en la fe y que a través de la fe podemos tomar lo que ya nos fue
concedido por gracia, por causa de que somos salvos por la vida de Jesús. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Fuimos hechos reconciliados, hechos hijos reconciliados para reconciliar a otros a Cristo. Ahora, vamos a ir al versículo 12 y dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es muy importante que recordemos siempre que el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y a partir de Adán, todos los nacidos de Adán, toda la descendencia de Adán, que usted y yo somos descendencia de Adán. Aunque el diablo ha traído ideologías, sistemas de pensamiento que quieren hacer creer que no venimos de Adán. Y esto no es porque solo el diablo quiera, a través de los hombres, causar un rechazo a la Biblia. Pero fíjese, más allá de que el diablo, instruyendo a sistemas de pensamiento en la humanidad, quiere rechazar la Biblia, y ahorita estamos viendo cómo hay un ataque directo en contra de la palabra de Dios, en contra de la Biblia, y solo pocos cristianos nos levantamos a favor de defender la Biblia y defender nuestra fe y defender la verdad de la palabra, porque la verdad no es relativa, la verdad está en Cristo, Dios es la verdad, Cristo es la verdad, y la verdad está en la palabra del Señor, ahí está toda la sabiduría del Señor, y es tan importante que tú y yo no solo la tengamos como algo que cuidar. Si tú tienes la Biblia solo para tenerla o cuidarla, busca o compra un aparador y ponla ahí en alto. Pero la Biblia es para abrirla, para escudriñarla, para leerla, para estudiarla, para conocerla, porque Cristo Jesús dice que fuimos llamados a libertad, pero nadie puede ser libre si no conoce la verdad. Y tú y yo no podemos ser libres solo por la verdad, necesitamos conocerla. Necesitamos conocer la verdad. Así es que el diablo no solo ha causado el rechazo y la resistencia a la palabra de Dios desde el principio, y hoy más que nunca se ve manifiesto de una manera literal, abierta, pero también el diablo ha causado que el hombre sea engañado para que su conciencia no les acuse, para que consideren que el pecado es parte de la esencia y de la naturaleza del hombre, sin importar, sin repercusión, sin consecuencias. Pero esto no es así. Porque si los sistemas de pensamiento que defienden la teoría de la evolución quieren referenciarse al pecado, pues resulta que no pueden entender que el pecado entró al mundo por causa de Adán, por un solo pecado. Y a través de Adán, toda la simiente de Adán, nacimos pecadores. La evolución habla de que hubo una evolución y que venimos de la, pues realmente no quiero presumirle, pero no conozco mucho acerca de esto. Lo poquito que conozco de la evolución es que dicen que venimos del chango. Y la realidad es de que no me interesa conocer absolutamente nada de ello, ni conocer cómo es que los demás piensan, porque la verdad está en la palabra. Pero si consideramos de evolución, entonces no consideramos la simiente de Adán, que es pecado. Si los hombres consideran la evolución, no van a considerar que el pecado entró por Adán y que la simiente pecaminosa viene por causa de Adán y a toda su descendencia. Y esto es esencial para la salvación. Se necesita entender que la simiente de Adán, que fue concebida en pecado, tú y yo venimos de esa simiente y nacimos pecadores y nacimos destituidos de la gloria de Dios. La evolución o cualquier otro sistema de pensamiento que niegue, que se resista a cómo es que el hombre viene, cómo es que el hombre nace y cuál fue la creación del hombre, entonces va a desconocer el pecado y se necesita reconocer el pecado.
Se necesita reconocer la condición en la que todos los hombres nacen destituidos de la gloria de Dios, porque si no es así, no, el hombre nunca va a reconocer la necesidad de necesitar o la necesidad de un Salvador. Así es que por eso nuestra conciencia, por eso Dios dio una conciencia para que la conciencia condene a los hombres. Y aunque los hombres estén aferrándose y presumiendo acerca de la evolución o acerca de otras cosas diferentes a la palabra, tienen una conciencia y no tienen excusa, y Dios les ha dado testimonio de su existencia y su conciencia les ha condenado de culpa y de pecado porque tienen pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y muchos han venido a Cristo y muchos vendrán a Cristo aún manteniendo o sosteniendo ese sistema de pensamientos ahorita. Pero es tan importante que tú y yo podamos entender esto. Así es que vamos a seguir leyendo. Y vamos en el versículo 11, dice 12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces, imagínate, todos aquellos que piensan en otro sistema de pensamientos y resisten a la palabra de Dios y que piensan en la evolución y que piensan en otras cosas y mueran con ese sistema de pensamientos, van a morir en sus pecados, porque la paga del pecado, la deuda va a ser cobrada por la muerte. Y entonces todos ellos están destinados a morir. Qué desafortunado. 160,000 personas mueren diariamente. ¿Cuántas de esas 160,000 personas están muriendo siendo salvadas por Cristo, por la obra redentora de Jesús? ¿Y cuántos de esos 160,000 están muriendo sin Cristo? Yo creo que el Hades y el infierno se están llenando todos los días de tantas almas perdidas. Ahorita el infierno, el Hades, es el que opera, el que atrapa a todos aquellos, los espíritus de todos aquellos que mueren sin Cristo. Y el reino de los cielos es a donde van todos los que mueren en Cristo. Pero no se puede ir al cielo, no se puede ir al reino del Padre, no se puede ir al reino de los cielos si no es a través de Jesús. Dice entonces la Escritura, versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Antes de Moisés había pecado, y el hombre era pecador, pero el pecado no se inculpaba y no se hacía juicio sobre el pecado en ese momento. Habría que esperar al juicio final. Porque Dios no va a poder pasar por alto el pecado de los hombres. Dios no pasa por alto el pecado de los hombres. Dios no puede decir, ok, borrón y cuenta nueva. Ese es un engaño y una mentira. Por eso Cristo tuvo que pagar por tus pecados. Así es que todo aquel que apele a Cristo y que reciba a Cristo, sus pecados, va a poder recibir el pago de su deuda. Puede saldar su deuda para con Dios en Cristo, y por eso dice que somos justificados, puestos ya en una relación sin deuda para con Dios. Pero todos aquellos que vayan al día final de su vida y que vayan al juicio eterno, al juicio del gran trono blanco, sin Cristo, y quieran pagar sus deudas, no lo van a poder hacer. La única paga es la muerte eterna. Qué desafortunado. Dice, pero antes de Moisés no había juicio sobre la ley, sobre el pecado. Pero cuando vino Moisés y se dio la ley, aunque no era el propósito de Dios, porque Dios quería transformar y bendecir al pueblo, pero el pueblo no quiso, se resistió. Entonces Dios les dio la ley y manifestó la ley el pecado a los hombres. Como hemos dicho ya, la ley nunca fue dada para que el hombre se justificara. La ley fue dada para que el hombre entendiera que era pecado. Así es que antes de la ley había pecado, pero no se culpaba. Pero no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Versículo 13, pero el don, el regalo, la gracia de Cristo, dice, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de uno, Adán, murieron todos los hombres, dice, ¿cuánto más por la gracia y el don de Dios van a ser bendecidos los hombres por causa de Jesucristo? Versículo 16, y con el don no sucede como en el caso del que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, el hombre comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal.
un solo pecado, y por un solo pecado, toda la descendencia de toda la descendencia de Adán fue llamada a condenación y a culpa. Pero por el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El don vino a causa de muchas transgresiones. El don quiere decir la salvación de Cristo vino por causa de la gran multitud de pecados de toda la humanidad, no solo de la humanidad en el pasado, pero de todos los pecados de la humanidad en el futuro. Por un solo pecado la muerte entró a los hombres y el pecado para condenación a todos los hombres. Y por causa de la cantidad de transgresiones y de hombres destituidos de la gloria de Dios en el pasado y en el futuro, en referencia a Cristo, Cristo vino a pagar para hacernos salvos por causa de la abundancia de las transgresiones. Versículo 17. Pues si por el pecado o la transgresión de uno solo, de Adán, si por causa de la transgresión de Adán, de uno, la muerte entonces empezó a reinar en la vida de los hombres, y la cual reina, entre comillas, en el pecado. Dice, ¿cuánto más? Mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciban la abundancia de gracia y del don de la justicia. ¿Cuánto más reinarán en vida los que reciban por causa de Jesús la abundancia de gracia y del don de la justicia? Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Cristo Jesús derrotó el poder del pecado. Cristo Jesús derrotó el poder de la muerte. Cristo Jesús derrotó el poder que tenía el diablo. Cristo Jesús conquistó en la cruz del Calvario y resucitó para que nuestra fe no fuese en vano. Así es que el diablo no tiene poder, la muerte ya no tiene poder, el pecado ya no tiene poder, pero para el creyente nacido de nuevo necesitamos permanecer en la palabra para no permitirle al diablo, no permitirle a la muerte, no permitirle al pecado que se vengan a enrolar en nuestras vidas y que vengan a hurtar, a matar y a destruir. Aunque la muerte ya no tiene poder, aunque el pecado ya no tiene poder, aunque el diablo ya no tiene poder sobre los creyentes. Sin embargo, dice la Escritura que si el creyente pone su mente en las cosas de la carne, entonces tendrá muerte. Pero si pone su mente en las cosas del Espíritu, tendrá vida y paz. Así es que nosotros no podemos darnos el lujo de poner nuestras mentes en las cosas de la carne, pero en las cosas del Espíritu. Y si los creyentes ponen la mente en las cosas del Espíritu, entonces van a poder apropiarse de toda la bendición, vida abundante, de todo lo que nos fue concedido por gracia en Cristo. Pero si el incrédulo, como así sucede, está poniendo su mente en las cosas de la carne, entonces está siendo atribulado, está siendo enrolado, está siendo trabajado, engañado por el pecado, por la muerte, por el diablo. Recuerde que cuando hablamos de muerte no solo hablamos de fallecimiento, cuando hablamos de muerte hablamos de venir de más a menos. La enfermedad es el principio de la muerte, la escasez es el principio de la muerte. La muerte es el resultado de la desgracia por causa del pecado. Bien, ahora dice la Escritura en el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, solo por la desobediencia de Adán, nosotros fuimos hechos pecadores. Así también por la obediencia de uno, por la obediencia de Jesucristo, los muchos, los que crean, serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley se introdujo para que el pecado se manifestase, para que se reconociera el pecado. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia por causa de Jesús en su obra terminada, completa y perfecta. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también ahora la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que fuimos llamados a que la gracia de Dios reine en nuestras vidas. Si por causa de uno
Todos los hombres fueron constituidos pecadores y por más que los hombres se portaran bien, no podían transformarse a ser justos. El hombre no se puede justificar por buenas obras porque la naturaleza de Adán es tan poderosa y tan fuerte que causa que el hombre siga siendo pecador. Y por la desobediencia de un hombre, por un solo pecado, todos los hombres nacieron pecadores, destituidos de la gloria de Dios, por la obediencia de uno solo, Jesucristo, por la obediencia de uno solo, Jesucristo. Los que creen, los que nacen de nuevo, son constituidos justos. Son constituidos justos. De tal manera que si ya fuimos constituidos justos por la obediencia de Jesús, a través de la fe venimos a esta bendición. Así como no podíamos ser justificados haciendo el bien porque teníamos una naturaleza pecaminosa, así teniendo ahora una naturaleza justificada, una nueva naturaleza en Cristo, no podemos convertirnos en pecadores o en tener una naturaleza separada de Dios porque no depende de nuestras buenas obras o nuestras malas obras. Depende de la fe. Y si nosotros creímos, fuimos constituidos salvos, justos por causa de lo que Jesús hizo. No es algo mental solamente, no es algo racional solamente, no es algo que solo se conciba en el corazón, no es algo que solo se crea, se entiende y se confiese, pero es algo poderoso, no es un sistema de pensamientos común y corriente, es la misma palabra de Dios que es viva y eficaz, es el mismo poder de Dios operando en nosotros, porque fuimos hechos nuevas criaturas. No solo se quedó en los pensamientos, no solo se quedó en la sensación, sino que hubo una transformación en nuestro espíritu para que nuestro alma y nuestro cuerpo aspiren a ser transformados en la misma imagen y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así es que cuando la ley fue dada, el pecado se manifestó, es decir, ahora las malas actitudes y acciones de los hombres tenían nombre, pecado. Y cuando Moisés les dio la ley y desobedecieron, 3,000 hombres murieron. Cuando Jesús resucitó y les dijo, esperen al Espíritu Santo, el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés y 3,000 hombres nacieron de nuevo. Cuando Moisés iba a sacar al pueblo de Egipto por mano poderosa y el faraón se obstinó, las aguas fueron convertidas en sangre. Cuando Cristo Jesús el Salvador, la salvación misma, el reino de Dios que descendió entre nosotros, se manifestó en las bodas de Canaán, las aguas fueron convertidas en vino. Dios nunca diseñó en su dispensación, en su propósito, en su tiempo, después de Jesucristo, hasta antes de que Jesucristo venga, y gloria al Señor porque Jesucristo viene, pero Dios no diseñó para que en este tiempo y en este momento su juicio viniera sobre la humanidad. El hombre sufre por causa del pecado, el hombre sufre por causa de abrirle las puertas a la muerte, al pecado, al diablo. El hombre sufre por causa del pecado. Pero durante este periodo, Cristo Jesús es el Salvador. Cristo Jesús vino a salvar, no a condenar. Y todo aquel que cree, y todo aquel que permite ser renovado por la palabra, y todo aquel que responde positivamente a la fe a través, o a la palabra a través de la fe, entonces puede apropiarse de todo lo que Dios nos ha concedido por gracia, para vivir no solo totalmente perdonados, pero completamente sanados. No solo perfectamente justificados, pero libres de condenación y culpa, viviendo en la libertad, conociendo la verdad de la palabra. No solo altamente favorecidos, sino caminando a través de la fe, donde todas las puertas se abren, estando en el lugar correcto, en el momento correcto, recibiendo la bendición y siendo una bendición para los demás. No solo profundamente amados, sino habiendo recibido el amor de Dios y estando en nuestros corazones, amando a los demás, siendo pacientes con las imperfecciones de los demás, derramando nuestro corazón por el propósito de Dios en nuestras vidas a favor de todos aquellos que necesitan a Cristo, ayudando a los que necesitan, sembrando donde hay que sembrar,
no importando que otros cosechen más adelante. Y dice la Escritura que no solo fuimos plenamente o grandemente bendecidos, sino que fuimos llamados a que a través de la fe creer y extender las manos de la fe para que la bendición sea parte de nuestra vida, se manifieste, que Cristo sea glorificado a través de nuestras vidas. Que las personas no vengan a creer en Cristo por la religiosidad, sino por la palabra que predicamos y por la confirmación con poder de la bendición de Dios cuando predicamos su palabra, cuando creemos su palabra, cuando a través de la palabra nos apropiamos de todo lo que nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Así es que dice Romanos, fuimos llamados a reinar. Y si fuimos llamados a reinar, uno que fue llamado a reinar no puede reinar cuando hay pecado, no puede reinar cuando hay enfermedad, no puede reinar cuando hay escasez, no puede reinar cuando hay depresión, no puede reinar cuando hay problemas en las relaciones, no puede reinar cuando hay temor, pánico, no puede reinar cuando hay limitaciones. ¿Qué rey va a poder reinar con tanta adversidad y con tanto conflicto personal y con tanta peso y pecado que le asedian? Un rey tiene que reinar con un cetro de justicia y con libertad, con poder, en el poder que le ha sido otorgado. Y tú y yo, en Cristo, hemos sido revertidos de Cristo para reinar en el amor, en el perdón, en la libertad de la palabra, sabiendo y entendiendo que hemos sido grandemente bendecidos, que recibiendo de una manera continua la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia, entonces podemos ser eficaces en la benignidad y en la bondad de Dios para reinar en esta vida, porque muchos están esperando que tú y yo nos levantemos a reinar. Así es que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, como dice la Escritura. Acerquémonos confiadamente a Dios. Dios nunca se irá de nosotros, pero tengamos un corazón limpio de mala conciencia. Purificados, dice, vuestros corazones con agua limpia. La palabra nos limpia. Encarguémonos, amémonos, sumerjámonos en la palabra, pongamos a Cristo en primer lugar, démosle gloria, seamos agradecidos. Permitamos que nuestra esperanza opere a nuestro favor y no la depresión y el pánico. Y permite que tu corazón sea sensible a la voz de Dios y no un corazón apático. Y entonces cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas, reinando en este mundo a través de la abundancia de gracia y del regalo de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor, tu bendición, por la abundancia de tu gracia y tu justicia, y porque nos has llamado con gran llamamiento. Y tú eres el todo y en todos. Y nosotros no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino en la fe, para que tú seas engrandecido. Y cuando nosotros somos fuertes, cuando nosotros somos débiles, tú eres fuerte, Señor. Así es que sé fuerte nosotros, porque nosotros nos despojamos de toda ansiedad y la ponemos ante ti, Señor, en el nombre de Jesús, pero confiamos en ti y en la abundancia de tu gracia y nos esforzamos en la fe y en tu palabra para ser guiados y reinar en vida en el nombre de Jesús. En Cristo somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos más que vencedores. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibimos de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia y declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.